Pues buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Verónica Martínez y en esta ocasión voy a ser quien modere la mesa titulada Inteligencia Artificial, Tecnología y Atención en Educación Media Superior, la cual pertenece al programa de Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas a las cuales tengo el honor de presentar. En primera instancia tenemos a Dora del Carmen Yautentsi Díaz, quien es doctora en estudios territoriales, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sus trabajos se orientan a 3 líneas de investigación fundamentales: cultura, territorio y educación, destacando el trabajo etnográfico y los enfoques narrativos de los mismos. Por otro lado, tenemos también la presencia de Mayra Rodríguez Hernández. Ella es egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM, es maestra y doctora en Pedagogía por la misma universidad y miembro del Seminario de Educación, Escuela y Saberes Sociales, con sede en el ISUE, en la UNAM. Actualmente colabora como docente en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación son la enseñanza y el aprendizaje de la historia, así como la inclusión educativa. Bueno, bienvenidas. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa también se encuentran estudiantes que van a estar presentando sus avances de trabajo terminal, que en un momento más estaré presentando. Antes me gustaría dar a conocer cuál va a ser la dinámica de trabajo. En esta ocasión, cada estudiante tendrá un máximo de 10 minutos para poder realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que concluyan, los comentaristas tendrán también 10 minutos para poder realizar una retroalimentación. Es importante mencionar que en esta ocasión no hay réplica por parte de los estudiantes, por tanto, la retroalimentación que reciban de los comentaristas la podrán revisar o analizar ya con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Vamos a iniciar la mesa de trabajo con la presentación de Marta Rocío García Reyes. Ella nos comparte el trabajo titulado Integración de ChatGPT en la enseñanza de interacción social en el CONALEP, Inteligencia Artificial Generativa y Aprendizaje Significativo. Adelante, Marta, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Sería tan amable de decirme si se ve mi presentación? Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, soy Marta Rocío García Reyes. El nombre de mi estrategia de intervención es Integración del ChatGPT en la enseñanza de interacción social en el CONALEP, Inteligencia Artificial Generativa y Aprendizaje Significativo. La directora del trabajo terminal es la doctora Coral Guerrero. La presente intervención se llevó a cabo en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, plantel Gustavo Amadero 1, ubicado al norte de la Ciudad de México. El CONALEP tiene como objetivo formar profesionales técnicos bachilleres con competencias disciplinares. Sin embargo, en la práctica observamos una marcada inclinación vocacional hacia los módulos técnicos, dejando de lado áreas formativas importantes que genera con esto una desconexión entre su formación académica y su contexto social y profesional. Este desinterés compromete el desarrollo de habilidades claves como son el análisis crítico, el trabajo colaborativo, la investigación y la resolución de problemas, lo cual también influye en la motivación de los estudiantes, en el sentido de pertenencia y en muchos casos en su permanencia escolar. Frente a este panorama, me hice la siguiente pregunta: ¿cómo incide el uso de la inteligencia artificial generativa, específicamente el ChatGPT, en el aprendizaje del módulo Interacción Social 1, en un entorno académico centrado en la formación técnica? Responder esta pregunta permite identificar el impacto que esta tecnología puede tener en la capacidad de los estudiantes para abordar y resolver problemas sociales de su entorno, así como proponer estrategias para su integración efectiva en el aula. La intervención se basa en un marco teórico enfocado en el uso de la inteligencia artificial generativa en la educación,
en las ciencias sociales y el enfoque interdisciplinario con tecnología, en el aprendizaje significativo de Ausubel y en el socioconstructivismo de Vygotsky. Esto por la necesidad de integrar enfoques innovadores en la enseñanza, como es el uso de la inteligencia artificial generativa, para poder conectar el aprendizaje técnico con los problemas sociales y lograr el aprendizaje significativo. La metodología utilizada permite que la intervención tenga una orientación un enfoque, de investigación-acción orientado a identificar y resolver problemáticas específicas de los estudiantes en relación con su entorno social. Asimismo, se adopta un enfoque mixto con alcance explicativo, con instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos, y el aprendizaje basado en problemas, que permite que los estudiantes se enfrenten a situaciones de su contexto para que desarrollen habilidades críticas, colaborativas y reflexivas. El objetivo general de la intervención es usar ChatGPT como herramienta de apoyo en un proyecto interdisciplinario de la materia Interacción Social 1 para promover el aprendizaje significativo y la participación activa del estudiantado. Como objetivos específicos, tenemos analizar los cambios en la percepción e interés de los estudiantes hacia el módulo tras la intervención, evaluar la mejora en el análisis, la investigación y la resolución de problemas mediante el uso del ChatGPT, identificar los desafíos en la implementación del ChatGPT en el aula y proponer mejoras para su integración en el currículum del CONALEP. A través del modelo de evaluación SIP de Stoffevin y Shinfield 2007, se implementó una estrategia basada en el aprendizaje basado en problemas, integrando un proyecto interdisciplinario con enfoque en problemáticas sociales como es el abandono escolar. Este modelo SIP se divide en 4 fases. En la primera, el contexto, se hizo un diagnóstico sobre las habilidades digitales y el acceso a la tecnología que tenían los estudiantes, así como su percepción acerca del módulo. En la segunda fase, insumos, se capacitó a los docentes y a los estudiantes y se sensibilizó a los padres de familia sobre el uso de la inteligencia artificial generativa en las clases. En esta fase también se hizo un análisis de los recursos con los que se contaban para llevar a cabo la presente intervención. En la tercera fase del proceso se llevó a cabo el proyecto interdisciplinario con uso del ChatGPT, del que les hablaré en un momento. En la cuarta fase, producto, se evaluaron las evidencias de aprendizaje, las entrevistas y la revisión de productos finales. El proyecto interdisciplinario se llevó a cabo en el módulo Interacción Social, donde participaron 34 estudiantes de primer semestre de la carrera de profesional técnico bachiller del turno vespertino, en donde realizaron, entre otras actividades, análisis, reflexión social e investigación. Utilizaron en Microsoft Office, Teams, Google Forms, Canva y OpenAI ChatGPT. El proyecto duró 9 semanas, dividido en 5 etapas. Las primeras 4 etapas duraron 2 semanas cada uno y la quinta 1 semana. En la primera etapa, introducción y diagnóstico, se comenzó con una introducción sobre el tema del abandono escolar y ahí los estudiantes pudieron analizar y reflexionar principalmente sobre las causas y consecuencias del abandono escolar. En la segunda etapa, investigación interdisciplinaria, se aplicó un cuestionario en Google Forms para conocer las percepciones de los estudiantes sobre la problemática. A partir de este momento se dividió el grupo en equipos para que analizaran la problemática desde diferentes disciplinas, como era la sociología, las ciencias políticas, la psicología, la economía, etc. Esto permitió que los alumnos se dieran cuenta que el problema del abandono escolar no es un fenómeno aislado, sino que responde a múltiples factores. En estas 2 primeras etapas, el ChatGPT apoyó en la recolección y análisis de información, también generó preguntas, permitió que se hicieran cuadros comparativos, mapas mentales, etc. En la tercera etapa se crearon, con la información que ya se tenía, se siguió trabajando en equipo y se diseñaron propuestas para poder prevenir el abandono escolar en el plantel.
Aquí nuevamente el ChatGPT fue una herramienta útil en la redacción y estructuración de dichas propuestas. En la etapa 4 se presentaron los proyectos en plenaria y en la etapa 5 finalmente se evaluaron el impacto de las propuestas y se reflexionó sobre el proceso de trabajo interdisciplinario, así como el uso del ChatGPT. A continuación les muestro unos prompts, que son las instrucciones que se le dan al ChatGPT para obtener información. Primeramente, se le da un rol al chatbot, en este caso como investigador en ciencias sociales. Se le da las instrucciones de la información que se quiere obtener. Cuando ya se tienen las respuestas, se hace un análisis para que no haya sesgos. Una vez que se terminaron las 4 etapas del modelo SIP, se obtuvieron los siguientes resultados cuantitativos. Participaron 34 estudiantes, de los cuales el 80% participó activamente, el 79.2% mencionó que utilizó el ChatGPT como herramienta para investigar y el 83.3% mejoró su aprendizaje. En cuanto a resultados cualitativos, se observa una mejora en el análisis, en la argumentación y en la colaboración que desarrollaron los estudiantes durante el proyecto. Tanto los estudiantes como los docentes tuvieron una mejor percepción del uso de la inteligencia artificial generativa en las sesiones y los alumnos mejoraron su interés por el estudio del módulo. Como resultados, más bien como conclusiones, puedo decir que el ChatGPT promovió el aprendizaje autónomo, la motivación académica y habilidades críticas. Sin embargo, también tuvimos desafíos como fueron barreras tecnológicas, capacitación docente y consideraciones éticas acerca de los sesgos y abusos de las plataformas de inteligencia artificial generativa. Dentro de lo que yo propongo es que se capacite a los docentes en el uso de la inteligencia artificial generativa para que la puedan implementar en sus clases, obviamente mediante observaciones, ¿no? También debe de haber una equidad tecnológica porque muchos estudiantes no tienen acceso a la tecnología si no es en el plantel. Es importante también adaptar la tecnología al currículum para posicionar las ciencias sociales como un elemento clave en la formación integral del estudiante en CONALEP. Y por último, considero que es muy importante que la institución tenga un código de ética y protocolos para el uso de la inteligencia artificial en las clases. Estas son algunas de las referencias que utilicé. Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a continuar con la ronda de retroalimentaciones e iniciamos con la doctora Dora, por favor. Ya, muy bien, Rocío, la presentación que nos has compartido, pues está muy completa en cuanto a que, bueno, desde luego aludo a que formas parte de este grupo de docentes de CONALEP. Mira, es un hecho que no hay vuelta atrás y después de la pandemia, pues tuvimos, como dice Ángel Díaz Barriga, más a fuerza que por voluntad propia, incorporarnos al uso de tecnologías digitales, al diseño de ambientes de aprendizaje virtual, porque, pues bueno, estábamos en un contexto de seguridad. Y pues desde luego para muchos de nosotros, y lo vuelve a recalcar Ángel Díaz Barriga, nuestros estudiantes y nuestros hijos se convirtieron en nuestros docentes, y es más bien aquí donde hay una situación emergente que se debe atender desde la educación, y es cómo vamos a incorporar estas nuevas herramientas digitales. ¿Hasta qué punto? Yo me pregunto, seguramente tú lo estás trabajando también ya o ha formado parte de tus reflexiones, ¿hasta qué punto los docentes están
ya no digamos apropiados o tienen un arraigo digital, sino hasta qué punto están ellos dispuestos a transitar hacia las tecnologías digitales o las tecnologías de la información, la comunicación y el uso de la inteligencia artificial. Hace 2 años, me parece, se publica un artículo que generó mucha polémica, sobre todo por tratarse de profesiones que seguramente verían el riesgo de su permanencia social debido a la inteligencia artificial, y varios cuestionaron si la docencia sería una de esas profesiones que se trasladaría a un escenario de riesgo. Pero, pues aquí lo que rescatamos es el sentido humano. Mira, yo me quedé con una duda y ya me puse a buscar aquí en la guía pedagógica de evaluación de los módulos de CONALEP para Ciudad de México, de qué trata interacción social, porque bueno, no lo sabía yo, ya vi de qué trata el módulo, cuáles son los aprendizajes esperados, cómo se va a evaluar. Entonces, ya, entendiendo esto, me parece que sí puede ser una herramienta propositiva. Vamos a ver cómo se desarrolla. Me gustaría, si, bueno, no es que me guste a mí, pero bueno, creo que algo que alimentaría y robustecería muy bien este enfoque que tú tratas de hacer desde esta investigación e intervención docente es pues ese grado de apropiación de los maestros, porque ya diagnosticaste a los estudiantes, pero ahora vamos a ver a los profes, ¿no? Claro, tu ejercicio se centra en este caso, me parece muy organizada la información que nos estás presentando. Bueno, mi duda era hacia dónde se dirigía este módulo de interacción social 1, cómo lo vamos a trabajar. Si también has considerado, bueno, no me vas a poder contestar porque no hay réplica. Ayer en la mesa que tuvimos de inclusión, docencia y aprendizaje, una compañera hablaba sobre la generación de fatigados digitales y no sé si en esta idea de estos conceptos que ella propone o de los damnificados académicos del COVID-19, que también es un recurso que ella utilizó para hablar sobre la problemática lectoescritora del nivel medio superior, podría entrar en alguna de tus reflexiones esto. Si esto nos está promoviendo también una especie de desafío o barrera para el aprendizaje y la lectura con la escritura, y si esto supone también claro, es obvio, pero claro, el hecho de que tú lo sistematices le va a dar orden a este nuevo conocimiento o a esta metateoría que tú estás construyendo. ¿Hasta qué punto la tecnología va a ser nuestra aliada y en qué momento ese límite o esta categoría conceptual sobre la que tú trabajas se vuelve entonces, en lugar de un aliado, se vuelve un desafío? No quiero decir enemigo porque me parece que no es por ahí. Al final, el algoritmo se alimenta de las percepciones, las búsquedas y toda la información que el usuario hace en sus equipos, ¿no? Me parece que ya has explicado que alguna barrera pues puede ser la conectividad, los recursos digitales. De hecho, INEGI en 2021 hizo dos encuestas dedicadas a la educación, y en ambas el gran problema fue que muchas familias tenían computadora pero no tenían internet o no tenían ninguna, y que la mayoría de los estudiantes tuvo que hacer la tarea a veces con profesor, sin profesor o a pesar del profesor, porque también éramos iletrados o ignorantes digitales. Yo quiero felicitarte, un trabajo propositivo, innovador. Vamos a ver hacia dónde se dirige esta búsqueda. Nuevamente creo que una reflexión necesaria que quizás no forme parte ya de este desarrollo sistemático, porque ya lo llevas muy bien encauzado, pero puede ser la reflexión de los profes, ¿no? Un paréntesis ahí, quizás dentro de tus reflexiones finales, que nos permitan abordar estos saberes y sentires
de los profesores, tanto, creo que para los nuevos, para los recién egresados que se incorporan, no va a ser tanto problema, pero para quienes ya llevamos nuestros años y nuestras canas en la docencia, va a suponer un desafío completamente mayúsculo, esta resistencia al cambio y este miedo a lo desconocido que es transitar hacia nuevos saberes, nuevas apropiaciones y nuevas tecnologías. Nuevamente, Marta, pues muchas felicidades y a continuar de manera dedicada como lo has demostrado con el desarrollo de tu trabajo. Muchas gracias, doctora, por su retroalimentación. Continuamos con la de la doctora Mayra, por favor. Sí, hola, buenas tardes a la doctora Dora, igual a Verónica, buenas tardes y a los demás presentes. Antes que nada, felicitar pues a cada estudiante porque la mayoría de ustedes habla de resultados y eso quiere decir que están próximos a concluir el proceso de manera satisfactoria. De verdad fue un gusto revisar textos que ya hablen de resultados, quizás la persona que todavía no tiene resultados se percibe claridad en el proceso. Entonces, de verdad hay que decirlo, es un proceso y están, creo, por culminarlo y pues nada, felicitarles. Por otro lado, pues veo que se pidió una extensión determinada en los textos solicitados, que sin duda va a limitar la exposición de cada proyecto, pero bueno, también eso les obliga a comunicarse de manera efectiva, ¿no? Empleando solo la información necesaria y al final del día quizás mis comentarios se van hacia esos pendientes que no encontré en el texto, pero como siempre se los digo, o sea, si ya está resuelto, que mejor. Es para mejorar los comentarios, para mejorar sus trabajos terminales. Marta, pues, ¿qué decirte? Ya nos habíamos visto en una UCA, justo ya estábamos en este proceso, texto ya le veíamos como forma de cabeza hasta los pies. Qué bueno que te veo aquí y veo que llevas los avances. Insisto, mis comentarios van quizás también un poco por el texto, el formato que te pidieron, ¿no? De entrada te lo digo porque leyéndolo pareciera que no se comprende el proyecto que implementaste como tal, el análisis parece pequeño, sin embargo, pues entiendo por qué fue, ¿no? Tener cuidado, por ejemplo, de lo que no se logra redactar, colocarlo en la exposición. Por ejemplo, referentes, las citas, los autores, autoras que tomas en cuenta, lo haces, salvas bien la exposición porque no está en el texto, sí se encuentra en la exposición. Ese es un punto muy bueno a tu favor. Pero sí creo que hay que darle mayor protagonismo a la implementación y explicarla. Bueno, quizás es un punto de vista muy personal, porque es una parte muy importante en los proyectos de intervención, cómo se llevó a cabo la implementación. Y cuando otros docentes, hay que pensar en docentes que recurren a estos trabajos terminales, a las tesis, a los artículos académicos, quizás están buscando cómo se implementó en el trabajo de campo. Pero bueno, insisto, también reconozco que es por el formato que te solicitaron. Debes colocar en tus resultados los hallazgos, la relación con la teoría, las categorías de análisis, el vínculo con estas tendencias o con otros estudios, y si no, mencionarlos en la exposición. Eso quizás faltó un poco, pero bueno, no dudo que en tu trabajo terminal esté, y si no, para que lo fortalezca. Y preguntas, sí, lamentablemente no nos vas a poder responder, pero para que lo pienses, ¿se cumplen todos tus objetivos? ¿Hubo pendientes? Recuerda que debes señalar los aspectos que faltaron indagar porque nos faltó tiempo, porque hubo otros obstáculos, quizás porque durante la implementación surgen ideas y se quedan entonces como futuras líneas de investigación. O sea, la pregunta es, ¿faltaron objetivos? O quizás esta pregunta es por una cuestión de redacción, lo que te decía antes. A lo mejor no te dio tiempo de escribir, de explicar. ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo digo? Hablas de abandono escolar. Al principio hablas de abandono escolar. Y en el apartado de las discusiones, de la discusión y de las conclusiones,
ya no aparece abandono escolar. Entonces, ahí me queda la duda si abandono escolar, primero pensé que era parte de tus categorías de análisis, pero creo que es el pretexto o con lo cual empiezan a indagar, el estudiantado indaga. Entonces, ahí solo es revisar que haya claridad, que no haya confusiones, para que quede, porque sí me llamó la atención, ya no apareció abandono escolar, perdón, en la discusión ni en las conclusiones, y me quedé así como que, ¿qué pasó? Entonces, solo revisar eso, y por eso mi pregunta si se habían cumplido, si obtuvieron los objetivos, se cumplieron o no se cumplieron. Y pues, nada, espero que sea mínimo los ajustes que tengas que realizar. El trabajo se ve bien estructurado, creo que tiene muy buen camino, y solamente ese pequeño detalle en lo de las conclusiones. De mi parte será todo, Marta. Muchas gracias, doctora Mayra. Vamos a continuar con la siguiente estudiante. Ella es Itlali Beth Lelis García. Ella presenta un trabajo titulado Creación de una aplicación educativa apoyada en inteligencia artificial generativa para diseñar secuencias didácticas personalizadas por el docente. Adelante, Citlali, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estoy compartiendo mi pantalla. Ahí está. ¿Sí se puede ver? Está cargando apenas. Ahí ya. Listo. Hola, buenas tardes. Gracias por estar en esta sesión de la Universidad Rosario Castellanos. Mi proyecto, voy a ponerle aquí porque parece que no se está. Ahí ya se está proyectando. Gracias. Mi proyecto es la creación de una aplicación educativa apoyada en inteligencia artificial generativa para generar secuencias didácticas, pero personalizadas por el docente en la modalidad de titulación de intervención educativa. Mi nombre es Itlali Lelis. Esta es la agenda que vamos a seguir en esta sesión. Y bueno, nuestro proyecto propone una investigación de tipo proyectiva. En este caso, tenemos que entregar un producto, y todo esto con base en un proceso investigativo, lo que nos originó una propuesta de apoyo a la docencia con un ámbito que se inscribe en el uso de las tecnologías, en este caso de la inteligencia artificial generativa, con una orientación técnica, porque quien hace la propuesta es un agente educativo individual, en este caso la maestrante, pero con acompañantes críticos en el proceso, que es el comité asesor. Bueno, los antecedentes. Para tener un panorama del problema que nosotros estamos abordando, primero les presento los resultados de la prueba PISA en estas gráficas que nos dan los resultados para México del 2003 a la fecha. En este caso, el reporte de la OCDE nos indica que hacia el 2022 los indicadores, los puntajes de nuestros estudiantes cayeron un poco, esto por diversos factores. Pero el reporte nos indica que el 49% de los estudiantes se ubicaron en el nivel número 2 de la prueba. Aquí es importante señalar que nuestro interés en la prueba no radica en que este instrumento es un comparador de sistemas educativos mundiales, sino más bien en la información que trae sobre estas habilidades progresivas que los alumnos tienen y su capacidad para utilizarlas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. En ese caso, la prueba nos dice que nuestros alumnos se encuentran en el nivel 2. Lo que nos dice la prueba es que el nivel 2 nos describe que nuestros alumnos pueden encontrar información directamente en un texto, pueden hacer inferencias sencillas o pueden resolver reactivos básicos. Y concluye el informe con que esto limita las habilidades de nuestros estudiantes a tareas simples que no abarcan una comprensión profunda o la aplicación avanzada de estos conocimientos científicos que ya tienen. Además, también hicimos una revisión de la literatura sobre la enseñanza de la física en nuestro sistema educativo, y dice que está orientado hacia la memorización y hacia la repetición, con el docente como el centro de todo el proceso, y el libro como un manual de recetas que los alumnos se dedican a seguir, inclusive si no conocen el problema que están tratando de resolver. Todo esto pues impacta, ¿no? Y bueno, y como vemos, tanto la revisión de la literatura coincide con los resultados de la prueba PISA.
Y esto se ve reflejado en nuestro sistema en deserción, en altos índices de reprobación, en abandono escolar. Y a la larga, pues todo esto afecta el desarrollo profesional de nuestros estudiantes y también hay un impacto pues en la economía del país. Reconociendo este problema, el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM desarrolló el Diplomado de Enseñanza de la Física. En el año 2023 se realizó una investigación cualitativa que incluyó grupos de enfoque y entrevistas con los docentes para conocer más sobre su entorno y proponer mejoras para futuras ediciones. Esta información llegó a nosotros, fue analizada, fue sistematizada y a través de una categorización, triangulación de datos, obtuvimos esta matriz de datos, que nosotros la referimos como la matriz donde identificamos los retos y las dificultades que enfrentan los docentes. Aquí por el tiempo yo quisiera traer su atención sobre lo que está subrayado. Por ejemplo, encontramos que hay problemas en la comprensión de conceptos por parte de los estudiantes, hay heterogeneidad en los niveles de conocimiento de los estudiantes, hay falta de estrategias adaptativas, hay problemas con la evaluación, hay dificultades para ajustar los métodos educativos en tiempo real, hay falta de recursos, limitaciones en el acceso a esos recursos. Los estudiantes tienen dificultad para aplicar los conceptos teóricos a situaciones cotidianas y además también hay limitaciones para la infraestructura de experimentación. Y esto que obtuvimos nosotros directamente de los profesores coincide tanto con los estudios que hay como con los resultados de la prueba PISA. Y en este sentido, nuestro proyecto de intervención, que se sustenta en 3 pilares, que es la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, las teorías de la mediación pedagógica, porque el docente va a seguir siendo el centro, bueno, nuestro eje para este proceso de educación, aún con inteligencia artificial. La teoría cognitiva del aprendizaje multimedia para el diseño de la solución que utilizamos y también abordamos la didáctica y las secuencias didácticas como una herramienta de diseño y de desarrollo de procesos efectivos y significativos. Nuestro modelo de intervención tuvo como objetivo general desarrollar esta aplicación, es decir, nosotros la programamos, nosotros la hicimos para generar secuencias didácticas que el docente pueda modificar, personalizar con todo su conocimiento del entorno y de lo que quiere transmitir al estudiante, pero con miras a su escalabilidad y a otras materias de nuestro sistema educativo. Para ello, nuestros objetivos específicos fue, primero, identificar estos retos, después la programación de esta aplicación y después la implementamos en 2 grupos piloto de docentes de física. Para ello, nuestras estrategias de intervención fueron el diagnóstico, después una planificación, después la ejecución. En la ejecución se nos permitió dar un módulo de inteligencia artificial dentro de este diplomado del año 2024 y ahí lo dividimos en 2 periodos. Uno de sensibilización para que los docentes conozcan realmente cómo funciona la inteligencia artificial y después una capacitación en la aplicación. Y finalmente, a través de cuestionarios y de observación, realizamos una evaluación de todo este proyecto de intervención. Estas son las líneas de acción por estrategia. Y los resultados nos indican que el 53.3% de los docentes dicen estar muy satisfechos, esto directamente de sus narrativas, lo que evidencia una percepción positiva sobre la utilidad de la aplicación. El 80% la valora como muy útil o bastante útil. También se destaca que entre el 60 y el 80% de los docentes proyectan mejoras en su práctica profesional, especialmente en eficiencia y creatividad. El 86.7% de los docentes valoran la aplicación como efectiva, con comentarios positivos sobre su impacto. El 80% de los participantes exploró la herramienta en todos sus elementos, no solamente en la secuencia didáctica. Además, el personal docente manifiesta una reducción de tiempos en la planeación, con un fomento en la creatividad y la implementación de mejoras didácticas. El 86.7% considera que la formación adecuada fue recibida, aunque indican que se sugiere una segunda fase para consolidar habilidades, aunque también hay retos. Por ejemplo, un 22.2% manifiesta que se requieren mejoras en el diseño de la interfaz y también una de las cosas más importantes es que hay que incrementar la adaptabilidad curricular de la aplicación para mejorar el impacto. Esta aplicación la presentamos también en el conversatorio de Hablemos de Estrategias Didácticas en mayo de este año en la preparatoria número 5 y pues tuvo una recepción favorable y los docentes manifiestan interés en probarla. Ahora yo quisiera compartirles una opinión de una docente para
sobre su opinión en el uso de la aplicación. Realmente, darle las gracias. Al inicio estaba como un poco confundida porque la propuesta de repente parecería que era cómo los alumnos podían utilizar la inteligencia artificial y por eso ahí me entraban todavía como muchas dudas. Pero al final, bueno, pues ya quedó claro que es dotarnos a nosotros, ¿no? De este auxiliar, como lo decía este asistente que decía Antonio, y realmente creo que en esta última sesión se concretó como mucho el sentido del curso, ¿no? O sea, hasta antes aprendimos como muchas cosas que son sin duda muy útiles, pero creo que al final, con la presentación de esta app, han cerrado increíblemente como la utilidad, ¿no? Que vamos a tener nosotros en esta guía. Yo ya empecé a utilizar esta semana algunos resultados que he ido adquiriendo y bueno, me ha encantado. Hoy Bien, y para continuar con la presentación, nuestro proyecto de plan de mejora, tenemos las siguientes líneas, que es incrementar el tiempo del curso de sensibilización y capacitación, una capacitación avanzada para docentes que ya tomaron el curso y que quieren seguir actualizándose, un acompañamiento a través de una plataforma con recursos actualizados y mejorar la alineación de la alineación curricular de la secuencia didáctica. Nosotros consideramos que la aplicación ha tenido una alta tasa de adopción y efectividad en sus primeras etapas, pero hay áreas clave que debemos fortalecer para aumentar su efectividad en el currículo, o efectividad de impacto en el currículo oficial, lo que incrementaría su pertinencia en el contexto actual. Y finalmente yo quisiera presentarles la aplicación rápidamente. Esta ya está corriendo sobre un servidor gratuito. Una vez que se han ingresado los permisos, la clave y el usuario, del lado izquierdo hay un panel de opciones. El de la secuencia didáctica, bueno, nos permite determinados parámetros. Por ejemplo, uno de los más importantes es que el docente puede poner su problema, su situación problemática, su tema de transversalidad, materias con las que quiera hacer estos modelos interdisciplinarios de secuencia didáctica, y una vez que la hemos parametrizado, basta presionar este botón de generar para que se nos genere la secuencia didáctica con un resumen, con palabras claves, con organizadores previos, siguiendo esta línea del aprendizaje significativo de Usubel. Hay cuestionarios para activar conocimientos. Nosotros podemos decirle en cuántas sesiones queremos que se haga la sesión, y esta nos la va indicando con el inicio, desarrollo, cierre. También viene al final un plan de evaluación formativa sumativa, criterios de evaluación, recursos, todo esto sugerido y un botón para poder descargarla. Y bueno, eso sería todo. Finalmente nada más presento mis referencias, y muchas gracias. Muchas gracias, Itlali. Comenzamos la retroalimentación e iniciamos con la doctora Dora, por favor. Ay, te aventaste un trabajazo, Citlali, muy interesante. Todos estos, de hecho, estos temas de esta mesa, pues tienden a la innovación en el campo de la tecnología digital. Hemos avanzado mucho desde aquellos años del 84, cuando surge el famoso COEVA, luego la famosa red EduSat, y cómo fuimos transitando en las políticas educativas que nos orientaban hacia nuevos programas como las habilidades digitales para todos o el programa de inclusión y alfabetización digital. Pero al final creo que aquí el gobierno se vio rebasado por las iniciativas particulares de los docentes.
¿no? Algo que creo que permeó mucho con la llegada de la 4T, pues fue el hecho, yo recuerdo cuando estaba quien en ese momento sería el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se dio a la tarea de recorrer todas las entidades federativas y sacar un diagnóstico, un macrodiagnóstico, para implementar lo que después sería la famosa nueva escuela mexicana, porque al final digo, dentro del bachillerato, pues vamos orientados hacia los mismos principios y ejes rectores de la NEM. Y esto me parece pertinente de comentarlo porque pues aquí hay una iniciativa muy fuerte que no encuentro dónde ubicarla dentro de esta práctica o de este último programa que fue la Agenda Digital Educativa, ¿no? Que es de las últimas que se implementan para educación básica y educación media superior, que sin embargo no tuvo este eco o esta trascendencia por las cuestiones territoriales y lo que ya comentamos hace un momento con el trabajo que te antecede, y es el hecho de que a veces hay escuelas que no tienen ni siquiera luz, mucho menos van a tener red de internet, y prácticamente pues se trabaja con los recursos de los profesores, sus datos, sus teléfonos, desde luego su tiempo, y el hecho de que haya esta disposición para formar parte de este proyecto. Bueno, por cuanto a eso, me parece que, bueno, estuve poniéndote atención y volví a revisar tu paper, aunque claro, como ya si ya nos dimos cuenta, esto limita muchas veces el que ustedes trabajen con datos. Yo tengo la duda de que cuando hablamos de los porcentajes, de cuántos maestros estamos hablando, y esa proporción de maestros es de cuánto con respecto a cuántos más. Únicamente hablo de tu institución. Y al final, un dato que creo que sería sustancioso e importante de trabajar es a cuántos estudiantes estamos impactando de forma asertiva y benéfica con esta implementación de esta estrategia digital que ustedes están proponiendo. Después hay un detalle menor, pero bueno, en tus objetivos específicos me parece que el tercer objetivo se tiene que partir en dos. Recuerda que los objetivos solo deben llevar un verbo por objetivo. Entonces, en uno ponemos la implementación y en otro ponemos la evaluación, lo cual sería magnífico que pudieras hacer esta evaluación del proyecto en otro momento, es decir, no ahorita, sino con el paso del tiempo, realmente, como dice Manuel Castells y Carlos Ornelas, pues realmente cuántos hicieron la apropiación y el arraigo de este hábitus digital o de esta praxis digital, porque ahorita todos participan, pero vamos a ver cuántos la mantienen y cuántos se van integrando al uso de este manejo. Claro, esto es una sugerencia por si tú continúas con el doctorado y quieres darle mayor profundidad. Algo que me gustaría que consideraras también, no lo vi, seguramente sí lo has pensado, es el hecho de poner los alcances y limitaciones del proyecto. Te voy a decir por qué. Porque en la temporalidad podemos tener nuestros alcances y nuestros logros, pero como te mencionaba hace un momento, sería bueno ver a dónde le vamos a decir, bueno, mi proyecto llega hasta acá, porque tu aplicación únicamente, entiendo, está diseñada para trabajar disciplinas que tienen que ver con la física. Entonces, sería muy bueno decir, bueno, aquí llegamos, ¿no? Probablemente en un futuro se hagan aplicaciones o esto motive o ¿cómo podemos decir? Inspire a otros profesores a hacer otras aplicaciones para otros módulos que no tengan que ver con ciencias puras o matemáticas, ¿no? O sea, que tú seas el referente y el líder o tu proyecto sea líder en cuestión de esta creación de esta tecnología. Y pues, bueno, nada más, yo creo que está muy bien. Me parece que podríamos hablar también
de cómo PISA nos está limitando esto que dice y de que constantemente se queja Díaz Barriga, que dice que tenemos numeritis, factoritis y que estamos muy casados con los números, pero si no es con los números, ¿con qué medimos? ¿No? Entonces, son los resultados. Nos dio en el traste la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ahora vamos a ver cómo le va a Coneval y cómo podemos, porque ahora pues me parece que esto también alude al hecho de que no existen esos datos de cómo se va a estar evaluando la educación y la implementación de estas praxis digitales en cuanto a su uso efectivo para lograr aprendizajes esperados con los estudiantes de educación media superior. Pues felicitarte, Citlali, un trabajal que te llevas. Esos serían mis comentarios y pues desde luego mi reconocimiento al trabajo que tanto tú como tu compañera pues nos han presentado en esta tarde, ¿no? Y pues que sigas en el empeño y que pronto te veamos en el doctorado ya con nuevos datos y nuevos conocimientos. Gracias. Gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la doctora Mayra, por favor. Sí, gracias. Pues muchas felicidades, Citlali. El valor de tu proyecto radica, desde mi punto de vista, en la creación de una aplicación. Eso es algo que, bueno, para mí rebasa todo lo que yo pude haber planificado en algún momento. Y obviamente la implementación de ello, ¿no? O sea, poner en práctica tu propia creación es algo muy que pocas veces se ve y lo estás haciendo. Y por cierto, aquí entre paréntesis, ya checaste lo de los registros, o sea, revisar ese asunto, ¿no? Porque creo que es importante también la cuestión de los derechos de autor. Te costó trabajo, yo creo, entonces salvaguardar este trabajo, este producto. Es una tarea muy compleja y pues ya estás por terminar todo este largo proceso, así que muchas felicidades. Me gusta en tu texto, presentas tu aportación, es una propuesta que habla sobre tecnología, concretamente sobre inteligencia artificial. Dices, como un elemento que suma, y te voy a citar, dices, a la adaptabilidad a los planes de estudio, pero también dejas, y así te cité, pero también dejas como la puerta abierta, ¿no? No solamente vas a sumar, dices tú, también existen otras posibilidades para justo ir sumando, y dices al final, te vuelvo a citar, es necesario abordar necesidades pedagógicas más profundas. Entonces, hasta ahí te cito. Me gusta eso, que reconoces tu aportación, pero también la posibilidad de que existen otros elementos que pueden ayudar. A partir de la observación del 60% de tus encuestados y empiezas a dar todo tu argumento. Entonces, pues nada, esa parte me gusta que reconozcas un poco lo que te decía la doctora Dora, como reconocer tus límites de tu proyecto. Por otro lado, y te lo dijeron también, datos importantes que se omiten en el texto y se omitieron en la exposición, como el número de participantes, el nombre de la aplicación. Yo creo que tienes que presumir, decir, y no lo colocas ni en el texto ni en la exposición. Y es muy importante que tú seas la que lleva el estandarte de tu aplicación. También me faltan, en el texto me faltan los referentes de expertos, de datos de otras investigaciones, lo que se diga, lo dices ya un poco más en la exposición, pero sí son cosas que, pese a que te limitan en 2 páginas, lo tienes que decir, ¿de acuerdo? Porque son como esos elementos que en el mundo de la academia te lo van a estar solicitando. Entonces sí va a costar mucho trabajo cómo hacerlo solo en 2 páginas y que no se te olvide el referente, que no se te olvide la metodología y que no se te olvide el resultado. Sí, es complicado, pero entonces son cosas que no se te pueden olvidar. Por último, y eso es para que lo pienses, tú sabrás si lo colocas en tu trabajo terminal o no, o simplemente se queda como la pregunta para que continúes con tus proyectos futuros.
¿qué tan distinta es tu aplicación respecto o similar respecto a las plataformas como Magic School, Teaching, iBlaze, que son estas plataformas que les permiten a los docentes inscribirse y ya te dan la rúbrica? Y te inscribes y das el prompt y te sale la planeación o el examen, no sé, hay diferentes recursos. ¿Qué tan distinta, similar, es respecto a esas plataformas? ¿Serían referentes para tu proyecto? ¿Se pueden implementar? ¿Cómo sería tu posicionamiento frente a ella? ¿Ofreces algo distinto? No, ¿cómo se posiciona tu aplicación respecto a eso? Entonces, te digo, es para que lo pienses. Creo que sería muy bueno para los debates. Insisto, lo puedes colocar en tu trabajo terminal. Y si no, creo que es un buen punto de partida para seguir tus investigaciones futuras. Y hasta aquí mis comentarios, Itlali. Felicidades. Muchas gracias, doctora Mayra. A continuación, Gabriel Cuevas Núñez nos va a presentar su trabajo, el cual se titula Uso de la inteligencia artificial generativa en la educación para la salud, impacto en el desempeño académico y en la percepción en el alumnado de la Escuela Nacional Preparatoria número 5. Adelante, Gabriel, por favor. Sí, gracias. Perdón, ¿ahí se visualiza? Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias. Yo soy Gabriel Cuevas y voy a presentar mi proyecto de implantación que desarrollé, titulado Uso de inteligencia artificial generativa en la salud, en la educación para la salud, impacto en el desempeño académico y en la percepción del alumnado de la NP5. Esa bajo la línea uso de tecnologías y diseños de modelo el aprendizaje. El índice que vamos a seguir para esta presentación, pues es primeramente el de la introducción del planteamiento del problema, después el de la planeación y desarrollo del proyecto de intervención, los resultados que se obtuvieron, el análisis de los mismos y las conclusiones. Y bueno, en cuanto a la introducción y el planteamiento del problema, uno de los desafíos actuales de nuestro contexto educativo es el cómo poder integrar a los ambientes escolares actuales las herramientas de inteligencia artificial generativa de una manera que sea eficaz y armónica tanto para docentes como para estudiantes. Si bien diversas instituciones y órganos gubernamentales se han pronunciado respecto a su uso y han establecido sugerencias, siguen existiendo dudas de cómo se puede implementar estas de manera práctica y eficiente, así como la controversia respecto a sus riesgos y beneficios. Esto deja en claro entonces la necesidad de crear proyectos que permitan, en primera instancia, implementar la inteligencia artificial en actividades que sean innovadoras, pero también que puedan ser supervisadas y replicables fácilmente, así como de proyectos que puedan evaluar cómo estas tecnologías impactan en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes, y también el conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes sobre la utilidad de estas mismas herramientas. Y bueno, contextualizando un poco respecto al desarrollo de este proyecto, esto se realizó en la Escuela Nacional Preparatoria, específicamente en el plantel 5, que es parte del bachillerato que forma dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en particular dentro de la materia de Educación para la Salud, que es una materia obligatoria del 5º año del bachillerato, que su objetivo principal era de formar individuos que vivan en armonía al comprender la salud como resultado de una interacción de diferentes factores. Esta materia tiene una naturaleza científica y un enfoque humanístico y preventivo, y es una materia con un gran potencial para poder integrar y adaptar diversos modelos educativos y actividades de aprendizaje, como pueden ser el uso de inteligencia artificial. Y bueno, para la planeación de este proyecto, entonces, se desarrollaron y crearon diferentes actividades escolares que involucraron el uso de inteligencia artificial en contenidos del programa vigente de esta materia de Educación para la Salud, para posteriormente comparar en los estudiantes quienes utilizaron inteligencia artificial contra quienes no utilizan inteligencia artificial en un análisis cuantitativo. También un análisis cualitativo que permitió conocer la percepción que tienen los mismos estudiantes sobre la utilidad y la experiencia vivida en los participantes que estuvieron en este proyecto, ¿no? A través de cuestionarios, entrevistas, y el desarrollo de esta intervención, pues, requirió de 3 fases.
En la primera fase, la de investigación y capacitación, se llevó a cabo toda la revisión de literatura, la construcción de un marco teórico, la capacitación de la población participante y también sus respectivos consentimientos informados. En la segunda parte, en la planeación y ejecución, fue donde tal se crearon las diferentes estrategias didácticas y las actividades que se iban a utilizar con los estudiantes, así como los instrumentos que iban a permitir hacer su evaluación. Y finalmente, la tercera, la recopilación de los resultados y el análisis de lo que se encontró. La fundamentación teórica de este proyecto pues abarca diferentes modelos y enfoques, principalmente el de un enfoque de aprendizaje autodirigido, que menciona, bueno, este es un proceso en el cual los estudiantes asumen un rol que es progresivo para su aprendizaje, ¿no? Iniciando con una dependencia un poco más visible y posteriormente cómo esta independencia los va llegando a lograr una autonomía completa, ¿no? También con un enfoque constructivista, hablando del aprendizaje por descubrimiento de Ausubel, del aprendizaje significativo de César Coll, y entendiendo que bajo este enfoque constructivista, pues el docente solamente es un guía y un facilitador de los contenidos. Otros conceptos clave, pues que habría que priorizar para el entendimiento de este proyecto, pues es el de la inteligencia artificial generativa, como una herramienta y un sistema capaz de interpretar datos externos y que puede aprender a aplicar ese conocimiento de manera específica con una gran capacidad de adaptabilidad. El de desempeño académico, que es este proceso en el cual su esencia radica en los resultados de un proceso educativo, que generalmente se expresa en calificaciones, y aquella literatura que también menciona que la inteligencia artificial pues puede ser este recurso, esta herramienta que puede ayudarnos a darle resolución a los problemas educativos en la actualidad. En cuanto ya al desarrollo del proyecto, bueno, los objetivos plantificados, bueno, no sé por qué no se ve el objetivo general, pero el objetivo general es el de poder evaluar el impacto que tiene el uso de inteligencia artificial generativa, tanto en el desempeño académico como en la percepción de los estudiantes, específicamente del plantel 5 y en la materia de educación para la salud. Como específicos, pues es el desarrollo de estrategias didácticas que sean prácticas, replicables e innovadoras, el comparar el desempeño académico de quienes usan con quienes no usan inteligencia artificial, el analizar la percepción de los estudiantes sobre el uso de inteligencia artificial antes y después de la intervención y el de fomentar un uso reflexivo y crítico de estas herramientas. En este proyecto, pues participaron un total de 6 grupos del quinto año del bachillerato de la NP5 con un total de 274 alumnos y los grupos se dividieron en 2 bloques. El bloque A, 3 grupos que sirvieron como el control, es decir, aquellos que basaron las actividades escolares en el modelo educativo que está sugerido ya por el programa y que no ocuparon inteligencia artificial. Y el grupo B, 3 grupos que utilizaron estas actividades de aprendizaje autodirigido y que se implementó la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los temas que en particular se revisaron, pues fue el sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino, sus enfermedades más comunes de ambas, el de infecciones de transmisión sexual, infecciones de vías urinarias, y la evaluación se realizó a través de un examen de conocimientos, tareas, cuestionarios y entrevistas. Dentro de este desarrollo de estas estrategias, bueno, las actividades que se realizaron con inteligencia artificial fueron cuestionarios de repaso, videos interactivos, una infografía y también podcast. En cuanto a los resultados obtenidos, bueno, pues el 91% de los estudiantes al inicio del proyecto había mencionado haber escuchado ya hablar de la inteligencia artificial, sin embargo, menos de la mitad, el 43%, la había utilizado ya directamente. De manera general, los estudiantes consideraron de quienes participaron una experiencia como muy positiva en el 26%, positiva en el 67% y neutral en el 8%. Es decir, casi todos consideraron que fue una experiencia beneficiosa. El 79.6% mencionó que desearía poder implementar estas herramientas de inteligencia artificial en más actividades y contenidos de otras asignaturas, no solo de educación para la salud. Aquí les pongo en una gráfica, pues, de las actividades que les digo que se hicieron, la infografía, el podcast y el cuestionario fueron quienes más tuvieron una mejor valoración y que los alumnos las percibieron como muy útiles, ¿no? En cuanto al aprendizaje, al desempeño académico de los estudiantes, esto se evaluó a través de un examen de conocimientos y ambos bloques sacaron diferentes promedios, ¿no? Los estudiantes del grupo B, es decir, quienes utilizaron inteligencia artificial, obtuvieron una calificación de 7.56 y el grupo A, que fue sin uso de inteligencia artificial, fue de 7.43, ¿no? Una diferencia muy pequeña.
En porcentaje de actividades y trabajos entregados con una calidad aceptable, es decir, que se hablaron con rúbricas de mayores de 8 puntos sobre 10, pues fueron sobre todo quienes utilizaron inteligencia artificial, con respectivamente 88, 86, 81%, en comparación con quienes utilizaron solo las actividades tradicionales, que fueron 80, 81 y 76%, ¿no? Donde hay una diferencia un poco más significativa. En las entrevistas que se les realizaron a los estudiantes posterior al desarrollo del proyecto, pues la mayoría coincide que pues, las actividades presentadas les fueron de utilidad para su vida académica y también para la adquisición de habilidades digitales. 6 meses después de la implantación del proyecto, ellos mencionaron que siguen ocupando esas herramientas de inteligencia artificial para la creación de imágenes, para repasar sobre cuestionarios y también para la creación de protocolos iniciales de diferentes asignaturas, ¿no? En general, también los estudiantes mencionaron tener un sentimiento de independencia para estudiar, es decir, no tener estar dependiendo de un profesor, pero también se vieron conscientes de las limitaciones que representa utilizar inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo, dentro de los problemas presentados, pues fueron la parte de ser específicos con la creación de prompts, a veces limitación o restricciones que te pone la creación de las imágenes y la duración de los mismos videos, ¿no? En las cuentas que son gratuitas, que son sin paga. ¿Qué podemos inferir, analizar de estos resultados? Bueno, pues que el uso guiado de inteligencia artificial con actividades planificadas, con un enfoque de aprendizaje autodirigido, sí habilita a los estudiantes a tomar un rol protagónico para su aprendizaje. En generaciones de estudiantes que han crecido inmersos en la tecnología e integrar estas herramientas de inteligencia artificial, pues alinea con un estilo cognitivo que es flexible, que es actualizado, y es por ello que estas actividades pues son percibidas para ellos como dinámicas y útiles. El uso de inteligencia artificial en actividades que están guiadas parece contribuir positivamente al desarrollo de diferentes habilidades académicas, así como a un uso responsable de la tecnología, al conocer y al enfrentarse los mismos estudiantes a las limitaciones que tienen estas herramientas. La adquisición del conocimiento con las actividades planificadas con el uso de inteligencia artificial a través del examen no mostró unas diferencias significativas, es decir, solamente hubo una diferencia de 1/10, pero sí hay una diferencia mayor en el desempeño académico, ¿no? Es decir, hay un mayor rendimiento académico en el 10% de ellos. Este resultado aparentemente también está ligado a la novedad y la motivación que representará utilizar estas herramientas. La percepción sobre el uso de inteligencia artificial se modificó positivamente en su implementación y también en el análisis de algunas actitudes antiéticas. A eso en las gráficas, al inicio los estudiantes, la gran mayoría, el 73%, consideraba que de la IA tenía que utilizarse de manera restrictiva en la escuela y había quienes decían que no debería utilizarse para nada en un 8%, ¿no? Al final de este proyecto, pues el porcentaje de personas que creen que debe utilizarse pero con restricciones se mantiene. Sin embargo, la población que cree que no debería de utilizarse desaparece. Crece la cantidad de personas que creen que sí es útil y que debería de seguirse utilizando en la escuela. Respecto a si utilizar IA en ambientes escolares podría representar hacer trampa, al inicio los estudiantes mencionaban que había un sí en un 36% y un no en un 34%, y al final eso se modificó en que la gran mayoría creció en no estar seguro, pero también la población que dice que no significará hacer trampa, ¿no? La población que diría que sí, se redujo a solo un 5%, ¿no? Esto también quiere decir que pues se requiere continuar con esas actividades para que los estudiantes puedan quizá tomar un mejor posicionamiento, ¿no? Respecto a si podría o no involucrar hacer trampa. Como conclusiones, entonces, se logra evaluar con este proyecto el impacto que tiene el uso de inteligencia artificial en ambientes educativos, en específico de la prepa, el plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria y en la materia de educación para la salud. Durante este proyecto, pues se crearon estrategias didácticas con aprendizaje autodirigido que resultaron prácticas, eficientes y que son fácilmente replicables para diferentes entornos educativos y que fueron valoradas positivamente por la población estudiantil que participó. También se logró conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre el uso de inteligencia artificial y cómo esa se modifica después de conocer y aprender a usar estas herramientas de manera educativa, demostrando que existe un interés de los estudiantes a seguir implementando la IA en diferentes disciplinas. El impacto a largo plazo resultó que muchos estudiantes continúan utilizando estas herramientas después del proyecto, indicando una transferencia sostenida de las competencias digitales. La IA parece entonces tener el potencial de impactar positivamente en el aprendizaje y en el desempeño académico del estudiante actual. Sin embargo, pues es importante
no perder de vista que se requiere de supervisión. Cada ambiente escolar y población es diferente y los resultados presentados no son generalizables, ¿no? Es necesario, por lo tanto, seguir creando más protocolos de diferentes materias, de diferentes niveles educativos y no perder de vista que también existen las pedagogías y metodologías que nos permiten promover en los estudiantes la adquisición de habilidades humanas y su autonomía. Estas herramientas, finalmente, en el contexto educativo, pues son creadas para potenciar el aprendizaje y no para depender del mismo. Aquí les pongo parte de la bibliografía y pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Iniciamos la retroalimentación con la doctora Dora, por favor. Bueno, buenas tardes, Gabriel. Muy interesante. De hecho, ya lo comentaba yo con anterioridad y para no escucharme cacofónica ni repetitiva, bueno, pues esta parte de los avances que hemos tenido sobre la aplicación de herramientas de inteligencia artificial generativa en los aprendizajes o en entornos educativos, pues bueno, es un tema innovador y relevante. Estaba yo buscando el artículo, pero no lo encontré. Un artículo que se hizo aquí en el Centro de Investigación Educativa que hablaba sobre la sobrecarga docente y cómo habían encontrado en las herramientas de inteligencia artificial no un descanso ni un desapego de las responsabilidades docentes, pero sí el hecho de encontrar un punto de apoyo ante la gran cantidad de estudiantes que muchas veces se tiene, ya no digamos en básica, en media superior e incluso a nivel universitario, modo presencial, el hacinamiento y la complejidad que supone estar evaluando tantos trabajos, tantas cosas, cuando en realidad un gran aporte para los docentes y para los estudiantes, pues es esta aplicación que se tiene de la inteligencia artificial. Creo que está muy ordenado tu trabajo, está bien enfocado en lo que quieres lograr. Solo por ahí tengo observaciones menores. La primera sería en tus objetivos específicos. Anduve buscando en la taxonomía de Bloom y en la de Anderson y no encontré el verbo potenciar. Entiendo que las taxonomías solamente son una guía, no es la camisa de fuerza para elaborar objetivos, pero pues a lo mejor podemos usar otro verbo, porque de hecho así lo haces, lo aplicas, que en lugar de potenciar pudiéramos decir aumentar, favorecer, promover, impulsar o desarrollar, porque de hecho para allá va el trabajo que tú estás elaborando. Después, me parece muy adecuado y acertado esta metodología del aprendizaje autodirigido. Me parece que ahí está bien, pero como le comenté a Marta en un primer momento, que fue la primera expositora de esta mesa, ¿qué dicen los profesores? Claro, yo sé que entiendo que está dirigido a este impacto del desempeño académico en educación para la salud, a los aprendizajes, al logro de esos aprendizajes, pero al final quienes los están aplicando son los profesores. Entonces, también no necesariamente ahorita vamos a tensionar el trabajo y te vas a decir, ay, desbarátalo, y no, pero si pudieras incorporar en tus reflexiones finales todas estas percepciones, estos pensamientos, estos sentires, porque como le comentaba yo a Marta en un inicio, y bueno, al ser tú investigador educativo, creo que sería de gran relevancia poder poner la voz de quienes estuvieron aplicando esto. Para algunos, yo te lo digo por mis colegas profesores universitarios, y he trabajado y capacitado a profes de media superior, la IA les supone miedo. Entonces, ¿cómo fue este traslado? Como te digo, esto no es tensionar tu trabajo, ni darte más trabajo, ni generarte un dolor de muelas. Es que pudieras allí quizás incorporar estos pensares y sentires de estos profes, porque al final
pues ellos fueron quienes terminaron orientando, diseñando las herramientas de evaluación, estas escalas de rango, estas formas en que ellos evaluaron el podcast y los otros productos educativos. Entonces, ¿cómo fue el choque cultural, generacional o simplemente anímico cuando les dijeron, ¿saben qué? Vamos a aplicar IA para mejorar la forma en que aprenden? Que quizás, bueno, como nos presentaste en los resultados, la diferencia fue por décimas, ¿no? Fueron decimales entre los que la usaron y los que no, y los promedios, pero sí hay una diferencia, y esta diferencia es a favor de quienes usaron la IA. Probablemente si este estudio se replica en un semestre o en otro más, seguramente van a ir subiendo los promedios. Digo, sería una tendencia, ¿no? Y una forma en que la estadística también nos estaría dando alguna lección de cómo puede ir progresivamente creciendo. En tanto, pues, lo demás que tú nos presentas, pues ya lo tienes sistematizado, ya nos presentas resultados. Quizás algo que me quedé un poco con la duda, aunque entiendo que es por esta limitación que tenemos de tan poquitas hojas, es ¿cómo hiciste y desde dónde empezaste? Porque aunque la apropiación de las tecnologías docentes tienen conceptos realmente novedosos, seguramente me hubiera gustado escuchar en tu búsqueda, en tu estado de la cuestión, en tu estado del arte, dónde empezó la IA y su aplicación pedagógica en media superior. Quienes ya lo investigaron, pues qué encontraron, qué hallaron y cómo fue esto, ¿no? Y la segunda, me parece que está muy bien este desarrollo que haces acerca de la cuestión teórica, de tus planteamientos, pero de repente me quedé con un poco que nos faltaron algunos otros desarrollos de autores. Seguramente los tienes más por la cuestión del tiempo. Bueno, pues se nos fueron allí sobre cómo se han estado aplicando. Yo sé que hay poca teoría, te lo digo porque estoy también, mañana me toca coloquio con un asesorado que está trabajando precisamente praxis digital y hábitus, no, praxis docente y hábitus digital, pero él lo basa en la teoría de Bourdieu. Entonces me dice, realmente hay muy poquita teoría clásica. Él se fue con todo lo de Bourdieu, con Castells, con Blanco, en fin, y me decía, tuve que buscar conceptos y rastrear los conceptos desde las raíces etimológicas. Entonces, un poco desde dónde surge este concepto, esta discusión de cómo, bueno, más que el concepto, la aplicación en México en educación media superior, porque bueno, pues hay en otros ámbitos, pero realmente estamos en pañales, estamos empezando, y gracias a proyectos como los que ustedes hoy nos están presentando y están desarrollando, pues seguramente tendremos más, bueno, yo no, los investigadores educativos tendrán más información y más experiencias sobre las que van a cimentar las futuras investigaciones. Pues muchas felicidades, Gabriel, que no decaiga el ánimo, y te espera todavía pues esta presentación de tu trabajo ya concluido. Por mi parte, bueno, pues son comentarios menores, el trabajo ya lo hiciste, y pues muchas felicidades por él. Gracias, doctora, por sus aportaciones. Continuamos con la doctora Mayra, por favor. Sí, buenas tardes. Hola, Gabriel. Bueno, creo que nada más, para no repetir mucho, un punto fuerte que tiene tu texto, te lo dijeron, es que tiene una buena estructura, tus objetivos logran dialogar con la metodología, con los resultados, o sea, los presentas en un orden 1, 2, 3, 4 y así los vas presentando en metodología, en resultados, y eso es de aplaudirse y reconocerse. Entre los pendientes, pues tener cuidado, siempre colocar tus referentes, si los mencionas en la exposición, en el texto también son importantes colocarlos. También supongo que es por el tema del espacio, el texto no deja claro qué estrategias didácticas se implementaron, o de cómo se implementan, y vuelvo, lo dije con otra presentación,
creo que a la docente que quiere buscar cómo implementar sus proyectos, mejorar sus clases, va y busca cómo se hicieron las cosas en otros casos. Entonces, simplemente tener cuidado y detalle y ser bien precisos en el trabajo terminal, que tenga todo bien explicado este asunto. En la discusión también me faltaba, y te lo dijeron, la discusión de otros expertos, resultados de otras investigaciones, espero que estén en el trabajo terminal. Y te digo, para no repetir un poco lo mismo, porque además tienes un trabajo bastante bien armado y se ve por concluir, 2 preguntas importantes. Una, digo, ya sé que no vas a responder, pero para que lo consideres, ¿tienes entrevistas? ¿Construiste categorías de análisis? Porque en los das resultados sobre las entrevistas. Entonces me dejas como con la duda, no las identifiqué ni en el texto ni en la exposición. Y las categorías de análisis te ayudan mucho para los lectores y también da mucho de qué decir de tu análisis sobre exponer con una categoría, da sentido a la información que tienes. Entonces, me faltaron las categorías, insisto, no sé si fue una omisión, porque ya tienes los resultados de las entrevistas. Entonces, revisar ahí qué pasó. Y segunda pregunta, y creo que también va un poco con el comentario de la doctora Dora, ¿existe algún aspecto negativo por el cual al utilizar la inteligencia artificial? Por ejemplo, uno de los que yo he escuchado, y tendrías que buscar porque se tendría que citar, que impide, que obstaculiza el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, creo que podría ser bueno que empieces a revisar porque valdría mucho la pena que tu trabajo cerrara con eso, con tus argumentos, defendiendo tu postura, porque evidentemente tú estás a favor de que se utilice la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo contestar a quienes dicen que no es lo ideal? Pues, al final del día, tu proyecto es una respuesta, es una contribución a por qué debemos apostar el uso de la inteligencia artificial dentro de las aulas. Entonces, creo que será una buena forma de cerrar ese trabajo terminal. Para que lo pienses, si no lo quieres decir, no lo tienes que decir, eso es ya decisión tuya, Gabriel. Por mi parte serían todos mis comentarios. Felicidades. Gracias, doctora Mayra. Para concluir la mesa tenemos a Mercedes Alicia Corona Hernández. Ella presenta su trabajo titulado Teléfonos inteligentes, mentes dispersas, consecuencias por el uso excesivo del teléfono celular en una atención en estudiantes de educación media superior. Adelante, Mercedes, por favor. Y buenas tardes, les voy a... ¿Se silenció tu micrófono? Sí, perdón, es que surgió un ruido y entonces, ya lo atendí. Entonces, les expongo mi proyecto. ¿Ya se aprecia mi presentación? No, aún no. Ahí, ¿se aprecia? No, todavía no. ¿No? Ahí. Ahí ya está cargando.
Ahora sí. Sí. Perdón por todas estas. Como bien lo dijeron, mi título son Teléfonos inteligentes, mentes dispersas, consecuencias por el uso excesivo del celular en la atención en estudiantes de educación media superior. Mi directora es la doctora Leticia Montoya López. Y bueno, una pequeña introducción es que en la actualidad el celular ha dejado de ser únicamente un medio de comunicación para convertirse en un dispositivo multifuncional que ha generado una creciente dependencia, principalmente entre los adolescentes. Su tamaño, conectividad, funcionalidad y portabilidad han facilitado su uso excesivo en todos los ámbitos de la vida, el escolar, el social y el personal. Esto se refuerza con el 20º estudio sobre los hábitos de usuarios de Internet en México, en el cual muestra que de una evaluación que se hizo a una población de 100.19 millones, el 31% que tiene una edad de 13 a 27 años son los que mayormente usan el teléfono celular. En un estudio realizado por el INEGI en el 2023, que fue la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, también visualiza que el uso de las computadoras se fue a la baja a partir del 2005 y el uso del celular se potenció. Ante esta situación, el uso excesivo, estudios como, en este caso de Carbajo, advierten que puede afectar el desarrollo cognitivo, la atención y el rendimiento académico. Incluso la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, realizada en el 2024, también alerta que su uso prolongado puede generar dependencia, reducir la productividad, dificultar la concentración y afectar el desempeño académico. Estudios también realizados por la doctora Mishi Ha, publicados en su libro en el 2023, el cual se titula La nueva ciencia de la atención, han documentado que también la atención sostenida y la capacidad de concentración disminuyen cuando se utiliza el celular de forma constante. Y estudios también indican que el acceso ilimitado al celular puede convertirse en un factor que incrementa la vulnerabilidad académica de los estudiantes, especialmente de aquellos en situación de desventaja socioeconómica. ¿Qué fue lo que me llevó a plantear esta situación? Fue que en los últimos años empecé a identificar un patrón creciente de dificultades entre los estudiantes, principalmente en la atención y relacionado con su uso excesivo del celular, al grado que ni en clase lo dejaban de usar. Lo que en un inicio parecía un problema aislado, conforme fueron pasando las generaciones, se volvió a ser una tendencia cada vez más evidente. También en pláticas con mis compañeros mostraban esta situación de que su desempeño académico de muchos de sus estudiantes era bajo, los resultados de sus evaluaciones no eran buenos, eran malos, y empezábamos con esta cuestión, ¿no? ¿Qué tanto estaba el celular potenciando su desempeño académico o limitándolo? Entonces, ante esta realidad resulta fundamental investigar las consecuencias por el uso excesivo del celular en las habilidades básicas como la atención en estudiantes de educación media superior. Mi objetivo general es evaluar las consecuencias del uso excesivo del celular en el proceso de atención en estudiantes de primer ciclo del plantel Iztapalapa 1 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, con el fin de diseñar una estrategia pedagógica que fomente un uso equilibrado del dispositivo para minimizar los efectos adversos. Mis objetivos particulares es identificar los patrones de uso del teléfono celular en estudiantes de primer ciclo del plantel Iztapalapa 1 del IEMS, Ciudad de México, mediante cuestionarios estructurados que indaguen sobre el tiempo de uso, la frecuencia, las aplicaciones utilizadas y la percepción de dependencia. También es detectar a los estudiantes que presentan un uso excesivo del teléfono celular con base en los datos obtenidos a través del cuestionario para conformar una submuestra focal. Evaluar el nivel de atención en estudiantes con un uso excesivo del celular mediante la aplicación de pruebas psicométricas específicas como el test de Stroop, D2 y de caras. Analizar las percepciones de estudiantes y docentes al respecto
respecto al impacto del uso excesivo del celular en el rendimiento académico y la atención por medio de entrevistas semiestructuradas y diseñar una estrategia pedagógica que promueva el uso consciente y equilibrado del teléfono celular, orientado a mejorar los niveles de atención de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Esta investigación adoptará un enfoque mixto con diseño exploratorio secuencial, lo cual permite una comprensión integral del fenómeno, aprovechando las fortalezas tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo. Y esto lo determiné porque hice un estudio, un piloto, una prueba con 10 estudiantes, de los cuales empecé a evaluar su uso del celular y empecé a encontrar ahí ciertas incongruencias. En un cuestionario que se diseñó, ellos afirmaban que utilizaban el celular aproximadamente entre 4 y 5 horas diarias, y sin embargo, cuando se empezó a entrevistar a uno por uno, resultó que el celular se utilizaba de 8 a 11 horas diarias. Entonces, este tipo de diseño, esta investigación mixta, primero va a llevar una fase cualitativa para explorar el fenómeno y generar categorías clave que luego se estudiarán en una segunda fase cuantitativa. Las fases en las que estoy planteando mi investigación es la primera fase cualitativa exploratoria, que es aplicar un cuestionario estructurado a 90 estudiantes, que serían 3 grupos del primer ciclo. El primer ciclo en los planteles del IEMS abarca el primer y segundo semestre, y posteriormente se va a entrevistar a los docentes para que se tenga también una percepción de lo que ellos observan, de lo que ellos viven cotidianamente con sus estudiantes, para después identificar a los estudiantes con un uso excesivo del dispositivo, porque no se puede generalizar, decir que todos usan excesivamente el celular. Por eso fue esta mezcla. En la fase 2, que sería la cuantitativa, que vendría siendo la confirmatoria y explicativa, se aplicarán pruebas psicométricas de atención a los estudiantes previamente identificados con el objetivo de evaluar su nivel de atención. Y por último, la fase 3, que sería la integración de los resultados. Los resultados obtenidos de ambas fases serán triangulados para construir una comprensión integral del fenómeno. Y bueno, pues hasta aquí es lo que comparto y escucho atentamente sus observaciones. Gracias. Gracias, Mercedes. Adelante, doctora Dora, por favor. Ay, ¿cómo te explico, Mercedes, que tu trabajo no es solamente innovador, sino necesario? Necesitamos que alguien nos explique desde el tiempo y el espacio en qué momento el celular pasó de ser un dispositivo, según lo explica y lo entiende Giorgio Agamben cuando habla del dispositivo de seguridad, porque muchos papás les dimos teléfono celular a nuestros hijos como regalo de Reyes para que se tomaran fotos. Después fue un dispositivo de seguridad para que ellos se mantuvieran en contacto con los papás, y después de aliado se convirtió en enemigo. Yo no he conocido padres de familia que no nos quejemos de las horas que le dedican nuestros hijos al teléfono celular. Incluso las horas de sueño, de vigilia, de ocio, de alimento, son dedicadas a estar en el celular. Entonces, como te decía yo al inicio, es uno de los trabajos necesarios de nuestros tiempos. Bueno, yo me voy a escuchar muy contradictoria, porque por una parte me han gustado mucho las propuestas de tus compañeros, pero me parece que esta es la parte reflexiva, donde nos frenamos un poco y decimos, vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre esta herramienta que se ha convertido también en un distractor muy grande. Yo te lo puedo decir, Mercedes, durante mis clases tengo estudiantes que no están buscando los conceptos ni están contrastando si lo que yo les estoy diciendo es verdad. Están en sus redes sociales, están contestando, algunas y algunos están con los audífonos. Entonces, no solo es el distractor de las familias, sino también el de los docentes, y creo que para allá, después de toda esta reverberancia verbal, pues para allá voy, ¿no? Para decirte que qué bueno que abordas este tema tan
tan sensible. Me gusta mucho el despliegue y la forma en que ya manejas la citación en tu trabajo. Eso dice mucho del investigador. Que no encuentro a los mismos referentes teóricos. Generalmente buscamos una tesis sobre cierto tema y todos los referentes se parecen. Entonces, el que tus epistemologías estén, pues no sé, me suena a Asia, no sé a dónde aparecen algunos, pues me parece sensacional que exploremos nuevas formas y nuevas epistemologías. Pues ya tienes prácticamente, ya solo es pues que nos presenten los resultados, los cuales seguramente serán muy beneficiosos. Este dato que nos compartes de verdad sí me sacudió. 8 a 11 horas diarias, y dejamos a veces trabajos para 45 minutos de lectura y no lo entienden los jóvenes, ¿no? Ayer reflexionábamos en la mesa de inclusión, incluso el hecho de que hemos perdido el contacto corporal con las cosas, con los libros. Ya no tocamos libros. Antes una experiencia corpórea que maravillaba a los niños y los jóvenes era el olor de los libros nuevos o el olor de los zapatos nuevos cuando empezaba el curso, ¿no? Pero ya eso lo perdimos en aras de algo que no tiene cuerpo físico, pero sí alimenta mucho la forma de convivencia de los estudiantes. Por cuanto a lo que nos presentas, creo que la selección metodológica es adecuada. Lo único que aquí me gustaría pues ver ya son los resultados como tal. De hecho, esta propuesta que tú haces de Pearson para el análisis estadístico me parece también que es la adecuada. No sé cómo vamos o cuál es tu propuesta para el análisis del discurso. Hay muchos referentes, está el de Glasser y Corbin, está de Strauss. Siempre ver a contrapelo también las narrativas alimenta mucho y seguramente va a todavía más a dar ese resultado impactante de las narrativas que vas a obtener. Y bueno, pues una felicitación por el tema. De hecho, desde que yo vi el título ya quería yo escucharte, pero fuiste la última en exponer el día de hoy. Yo le hubiera puesto teléfonos inteligentes y la gente no, pero bueno, obviamente teníamos que buscar un título académico. Muchas felicidades, Alicia, y ojalá nos toque nuevamente ver ya el trabajo terminado, y pues a seguirle y nuevamente reiterarte la necesidad de contar con estas reflexiones y estas narrativas que son pues el referente de nuestra sociedad y de lo que estamos construyendo para el futuro en la educación. ¿Sí? Ahí cierro mi comentario. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Mayra, por favor. Sí. Hola, Mercedes. Bueno, para empezar, y ya sabes, todo respecto al texto, ¿no? El espacio que tenía, soy consciente de ello, solo te lo digo porque sí se me hace importante, sin importar los requisitos. Creo que en un texto de la academia, para academia, es importante el resumen. En este caso me hubiera permitido identificar el avance que se lleva desde el principio, pero bueno, no pasa nada. Por ejemplo, no veo resultados, eso me dice que quizás no estás en el último semestre, o bueno, pasó algo, pero bueno, al final del día, sin importar en qué semestre te encuentras, decirte que no te preocupes, lo que importa es que el avance que presentas en este momento tiene coherencia y tiene tiene orden, entonces se entiende, y eso es lo importante, presentar los avances. Puntos fuertes, te lo dijo la doctora, las referencias, sí, ¿no? Las colocas en el texto, quizás faltan un poco al final, las generales, pero es algo que pedía, por ejemplo, en los otros textos, y aquí sí se notó.
se problematiza el problema de investigación, que es algo que también te cuesta mucho trabajo y lo logras colocar en estas 2 páginas, pero espero que en tu trabajo terminal pues se encuentre con mayor detalle, ¿no? El asunto de interés y cómo se está construyendo. Los objetivos son claros y la metodología específica. Esos son muy buenos avances, son pasos sólidos en este camino que estás recorriendo, y por eso te digo, no importa en qué semestre te encuentras, lo que presentas se ve bien, se ve sólido. Tienes que tener mucho cuidado. Ya por otro lado, el camino del trabajo de campo, lo que estás planeando al trabajo de campo. Desde mi punto de vista, y es mi punto de vista, si tu docente directora dice que puedes hacerlo, si tú consideras que puedes hacerlo, no importa quién te diga que es mucho. Para mí es mucho. Porque empiezas con un cuestionario, luego vas con entrevistas, después vas con las pruebas y apenas estamos al inicio. El proceso, si te pones a pensar, son como muchos pasos y le tienes que dar no solo el tiempo para implementarlos, el tiempo para analizar la información que vas a obtener. Y, por ejemplo, las entrevistas, es muy fácil decir, ay, voy a hacer 5 entrevistas de 15 minutos, 20 minutos. Necesitas tiempo para analizar, para transcribirlas, aunque ocupes inteligencia artificial para la transcripción, para analizarlas, para leerlas, para entenderlas. Y tienes muchos instrumentos. Ese es el comentario que yo tengo. Revisa, piénsalo, platica con tu docente directora, pero insisto, si lo tienen ya bien pensado, el cronograma y todo, no digo que no se pueda, simplemente vas a tener mucho trabajo de tu parte, ¿de acuerdo? Entonces piénsalo, revísalo muy bien. Lo que me preocupa son los tiempos. Y esto me lleva al último comentario que tengo. Tú con tu último objetivo. No lo veo mal. De hecho, creo que es muy valioso tu último objetivo. Lo que me preocupa es si vas a lograr llegar. Porque concretamente es el diseño de la estrategia pedagógica. Evidentemente, y te lo dijo la doctora, es tu tema y es muy necesario atenderlo, y que logres entregar una estrategia pedagógica, voy a ser la primera en aplaudirte. No sé si te va a alcanzar. Es un proceso muy grande lo que tienes, lo que estás planeando. Igual yo no te digo que lo deseches. Mi sugerencia es, si ves demasiado lo que se está proponiendo, no lo sueltes, y eso lo puedes dejar incluso para un doctorado. No lo sé, solamente te digo, es un punto de vista, revísalo, para que no dejes fase 1, fase 2, no lo dejes así como que muy rápido hacerlo, no, que lo hagas de manera bien con su tiempo, y quizás si no nos llegamos a la estrategia, dejarlo para otro momento. Pero no es que lo vea mal, la intención o la estructura, la propuesta, eso me parece muy bien, solamente la cuestión de visualizar la implementación de manera realista. Sería todo, Mercedes, y también agradecer al resto de la mesa, a la doctora. Terminamos. Muchas gracias, doctora Mayra. Bueno, pues vamos a finalizar. Agradecemos la presencia de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y asistentes a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. A nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado, les reitero nuestro agradecimiento. Que pasen buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.